El relato asombroso de la Biblia. Desde la creación milagrosa hasta el apocalipsis transformador, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. En la inmensidad del vacío, la voz de Dios resonó con poder y autoridad. Sea la luz. Y la luz fue hecha. Así, Dios separó la luz de las tinieblas y vio que era bueno. Con cada día que transcurría, las maravillas de su creación emergían. Los océanos vastos, las montañas majestuosas, los campos florecientes y los bosques verdes que vibraban con vida. Todo era perfecto. En este espléndido mundo, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narinas aliento de vida. Así, Adán despertó a la existencia en el jardín del Edén, un lugar de deleite y belleza. Con un corazón rebosante de asombro, Adán caminaba por los senderos llenos de flores, nombrando a cada criatura que cruzaba su camino. Dios lo acompañaba en la suave brisa de la tarde, y Adán, sintiendo la agradable presencia del Creador, se regocijaba en la comunión con él. Sin embargo, bajo la serenidad del jardín, había una inquietud en el corazón de Adán, un eco de soledad que resonaba en su ser. Vio a los animales que tenían pareja y su mirada se posó en la vasta creación, sintiendo la falta de alguien como él. Fue entonces que Dios, en su infinita sabiduría, decidió atender esta necesidad. Dios hizo caer un profundo sueño sobre Adán, y mientras dormía, tomó una costilla y formó a la mujer. Al despertar, Adán vio la belleza de Eva, y su corazón se llenó de amor y alegría. «Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne», exclamó. La pareja, creada a la imagen de su Creador, vivía en perfecta armonía, disfrutando del edénico jardín y de la presencia divina. Se regocijaban en la abundancia de frutas y flores, celebrando la vida en su plenitud. No había ni dolor ni tristeza, solo la alegría de estar juntos y en comunión con Dios. Pero una sombra acechaba en el jardín. La serpiente, más astuta que todos los animales, se acercó a Eva y comenzó a sembrar dudas en su mente. ¿Es cierto que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? La serpiente tejió palabras seductoras que comenzaron a minar la confianza en la bondad de Dios. Eva, tentada por la vista del fruto prohibido, tomó de él y comió. Luego, compartió con Adán. Ese acto, manifestación de desobediencia, marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad. De repente, la alegría fue reemplazada por el dolor, el miedo se instaló en sus corazones. Se dieron cuenta de su desnudez, y atemorizados, se ocultaron entre los árboles. Dios, al notar su ausencia, preguntó con tristeza, «¿Dónde estás tú?». La ruptura de la relación entre el hombre y su Creador había comenzado, y el eco de esa pregunta resonaría a lo largo de la historia. Adán y Eva enfrentaron las consecuencias de su elección, pero en medio de la caída, Dios susurró una promesa. «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Esa promesa de redención iluminó la oscuridad que se había posado sobre ellos. Ante la inminente llegada de la noche en el Edén, un rayo de esperanza brillaba en el horizonte. Dios no había abandonado a su creación, y así el relato de Adán y Eva se convertía en el eco del viaje de redención que se desplegaría a través de los tiempos, dejando a todos con la pregunta, ¿cómo seguiría la narrativa divina? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia.
Si la palabra de Dios, a través de esta historia, te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Los cielos lloraban por la caída de la humanidad, pero Dios, en su amor infinito, comenzaba a tejer un plan que restauraría lo perdido. Adán y Eva, ahora en medio de la penumbra, aguardaban con ansias su redención. ¿Cuál sería el siguiente paso de Dios en su deslumbrante narrativa? Así, la historia permanece, vibrante de promesas y misterios por descubrir. Y en esos primeros días de angustia, cuando el eco de la desobediencia resonaba en el jardín, el corazón de Adán latía fuertemente. La verdad que había conocido se desmoronaba como un frágil castillo de arena expuesto a la marea. Eva, a su lado, miraba hacia el suelo, sintiendo el peso del pecado que ahora manchaba su inocencia. Dios, al ver el dolor de su creación, comenzó a manifestar su poder no solo en la desobediencia, sino en la esperanza que él mismo había sembrado. En una conversación mística que retumbó en las profundidades del jardín, el Creador se dirigió a ellos, su voz permeando el aire con una autoridad afable. No temáis, porque aún hay un camino de redención preparado para ustedes. La serpiente, asomándose entre las sombras, sintió el estremecimiento de ese momento. Había engañado a la humanidad, pero no contaba con la soberana respuesta de Dios. Mientras las hojas susurraban con el viento y las criaturas del jardín se mantenían atentas, el Señor reveló cómo el paso del tiempo traería cambio. Esta es solo la primera parte de un gran relato que debe ser contado, proclamó, haciendo eco de su intención. Una simiente nacerá que aplastará la cabeza de la serpiente. Adán escuchó esto con el temor y la reverencia de quien sabe que han cruzado un umbral peligroso, pero también con la chispa de la esperanza renaciendo en su interior. Comenzó a vislumbrar el futuro que Dios había diseñado, aunque la distancia hasta ese mañana prometido parecía vasta y oscura. El eco de las palabras divinas se instalaron en su corazón, marcando el inicio de una travesía que abraza tanto la caída como la posibilidad de restauración. Por primera vez, cargaban el peso del pecado, sintiendo el frío de la culpa, que se convertía en un drástico recordatorio de lo que habían perdido. Sin embargo, el amor de Dios también se hizo tan grande en su dolor como lo había sido en su creación. En un acto de ternura divina, el Señor confeccionó túnicas de piel para cubrir su desnudez, una muestra palpable de su compasión, un indicio de que su cuidado no se había desvanecido con su desobediencia. Los días se convertían en años, y Adán y Eva, aunque separados del jardín que habían conocido como hogar, empezaron a aprender la fragilidad de la vida, el sufrimiento y la redención. En el susurro del viento y en el rugir del trueno, la voz de Dios seguía siendo una presencia constante, recordándoles que su plan de restauración se estaba formando en el horizonte. Y así, Adán y Eva dieron sus primeros pasos en la nueva realidad con temor reverente, comenzando a forjar el futuro que llevaría su legado. Con cada hijo que nacía, el eco de la promesa resonaba más fuerte. Cada pequeño llanto, una afirmación de que la humanidad seguiría buscando la relación con su Creador, a pesar de los estragos causados por el pecado. Mientras sus corazones anhelaban la luz que se prometía en el futuro, una pregunta inquietante surgía en sus pensamientos. ¿Cómo se manifestaría esta simiente tan esperada? ¿Qué forma tomaría la redención divina? En medio del dolor y la esperanza, el siguiente capítulo ya comenzaba a tomar forma. Un presagio de eventos asombrosos que husmeaban en las sombras de la historia humana. La intriga se apoderaba de su ser.
todo estaba en la mente de Dios, y así el relato continuaba, cargado de expectativa, como un camino hacia el cumplimiento de su eterna promesa. A medida que el tiempo avanzaba en la desolación de un mundo marcado por la caída, la vida en los campos comenzó a florecer, pero no sin el esfuerzo y la lucha dolorosa que ahora caracterizaban la existencia del hombre. Adán y Eva, en sus nuevos roles de padres, caminaron senderos llenos de sacrificios e incertidumbres. Cada día sabían que un velo de tristeza y anhelo cubría lo que había sido su hogar. La sombra de su desobediencia siempre acechaba la claridad de sus pensamientos. Mientras tanto, la tierra testificaba su dolor. Las espinas y los cardos empezaron a prosperar, recordando a la pareja los sufrimientos que su pecado había traído. Pero en medio de las adversidades se escuchaba el llanto de su primogénito, Caín, y el dulce canto de Abel, que se convertiría en un baluarte de esperanza. Cada nuevo nacimiento era un eco de la promesa que Dios había hecho, una evidencia tangible de que a pesar del pecado humano, el plan divino avanzaba. Un día, mientras Adán trabajaba la tierra con los surcos labrados por su propio sudor, vio a sus hijos jugar en la distancia. Un destello de comprensión iluminó su mente, guiado por los recuerdos de la conversación con Dios. Una simiente nacerá. La idea de que a través de su linaje se pudiera cumplir la palabra divina le daba fuerzas para perseverar. Eva, en su roca de amor maternal, miraba a sus hijos con ternura, sintiendo la dualidad de la tristeza y la alegría. Siendo la madre de la humanidad, en su corazón guardaba el deseo ferviente de ver el cumplimiento de esa promesa que habitaría en la vida de su prole. Sin embargo, el peso del pecado también le susurraba a menudo que el camino sería tortuoso. Con el tiempo, Caín y Abel llegaron a la edad de ofrecer sacrificios a Dios. Caín, cultivador de la tierra, presentó en su ofrenda frutos de su arduo trabajo. Abel, el pastor, trajo un cordero sin defecto. Cuando Dios miró con agrado a la ofrenda de Abel, pero no a la de Caín, la ira se despertó en el corazón del mayor. La serpiente, siempre acechante, encontró una grieta en su respeto hacia Dios y arrojó sombras de envidia y rencor sobre su alma. Esta fue una prueba más de que el pecado, aunque perdonado, aún se cernía alrededor de ellos, buscando destruir lo que podía. El aire se tornó pesado cuando Caín, abrumado por las emociones que lo dominaban, se acercó a su hermano bajo el engañoso manto de la reconciliación. En un arranque de furia, la tragedia se desató. La mente de Adán y Eva, ya marcada por la pérdida del jardín, ahora debía confrontar otra dura realidad: el descenso de la humanidad a la violencia y al pecado. Dios, en su infinita sabiduría, no dejó a sus hijos desprovistos de una guía. En una inesperada visita, Él confrontó a Caín, preguntándole por su hermano. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Fue la respuesta despreocupada de Caín. Pero Dios, con el corazón lleno de amor y justicia, actuó y decretó las consecuencias de su pecado, exiliándolo. La tristeza de Adán y Eva se profundizó aún más. Sin embargo, el Señor también cuidó de Caín, estableciendo una señal sobre él para que no lo mataran, un recordatorio de que la misericordia aún brillaba a través de la justicia. En el desconsuelo de ese tiempo, los cimientos de la redención se seguían formando, aunque ellos no vislumbraban la plenitud de la promesa. El ciclo de dolor y redención continuaba tejiendo su camino en la humanidad. Mientras las generaciones se sucedían, el eco de aquel primer anuncio del Creador aún resonaba en el corazón de Adán y Eva. La simiente seguiría adelante, aunque cada familia enfrentara sus luchas. De repente, como relámpago en la noche, un nuevo pensamiento asaltó la mente de Eva. Una luz brillaría en medio de las tinieblas y algún próximo descendiente traería al mundo la salvación prometida.
¿Cómo continuaría esta historia? A medida que los días se deslizaban como una sombra sobre la tierra, la humanidad anhelaba más que nunca el cumplimiento de la promesa. Ampliando su visión hacia el futuro, cabía recordar que lo que el hombre consideraba pérdida, en el cielo, era un nuevo comienzo. Podría surgir de esta historia el héroe de la redención prometida. Los días avanzaban en la adversidad, y Adán y Eva se esforzaban por edificar una vida en medio de la herida abierta que sus decisiones habían causado. Habían experimentado la extensión del dolor a través del exilio de Caín, su primogénito, que había quedado lejos, marcado por su pecado. Ahora, las noches se llenaban con susurros de arrepentimiento y clamor, mientras a menudo se preguntaban si el plan de redención anunciado por Dios aún prevalecería. Eva, con el corazón desgarrado, soñaba que algún día nacería un hijo que restauraría lo que la humanidad había perdido. Sin embargo, mientras sus pensamientos vagaban en los anhelos, el eco de la tristeza de Caín resonaba en su ser. Cada vez que pensaban en él, el miedo y la angustia se entrelazaban como una serpiente acechante que temía su regreso. Así, en la penumbra, las sombras de la desesperación se aferraban a su esperanza. Adán, por su parte, tomó sobre sí la responsabilidad de guiar a su familia por los senderos difíciles que les ofrecía la vida. Con cada cosecha recordaba las palabras de Dios: «Con el sudor de tu frente comerás el pan». En las cicatrices de sus manos hallaba significado y valor, reconociendo que la lucha no era en vano. El trabajo en la tierra se convertía en un medio de conectar con su Creador, transformando su dolor en propósito. Con cada nuevo día, los hijos de Adán y Eva crecían. En sus travesuras y risas hallaban alivio, pero también en sus miradas se asomaban los reflejos de sus padres, un rostro marcado por la tristeza y el peso del recuerdo. En uno de esos días, Eva dio a luz a otro hijo, a quien llamó Set, una respuesta divina a su clamor más profundo. «Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel», proclamó con renovada fe y anhelo de restauración. La vida de Set se convirtió en un símbolo de esperanza y promesa. A medida que el niño crecía, Adán y Eva lo instruyeron en los caminos del Señor, deseando que él fuera el instrumento que llevara consigo la simiente de la redención. Sin embargo, el corazón de Eva aún latía con inquietud al imaginar las adversidades que podrían surgir en el futuro. La serpiente antigua, con su continuo acecho, había sembrado una cadena de dudas que no cesaría. Los sacrificios continuaron, pero se habían adaptado a una nueva estructura. La adoración a Dios fue transmitida y validada en cada ofrenda de Set, quien buscaba con fervor el favor del Altísimo. La familia empezó a experimentar pequeñas victorias espirituales, un impulso que avivaba la llama de la esperanza. Sin embargo, en la oscuridad, la envidia de Caín aún susurraba un eco devastador a la humanidad. Sucedió que en las noches estrelladas el cielo brillaba con destellos que parecían susurrar secretos a los corazones de los anhelantes. Una noche, durante su oración, la voz de Dios resonó en el corazón de Adán con claridad inconfundible. Le prometió que la simiente de la mujer, en el tiempo establecido, aplastaría la cabeza de la serpiente. La noticia llegó cual bálsamo a su pesar, esclareciendo la senda a seguir para su línea. Eva, sintiendo el peso de aquellas revelaciones, buscaba en la vida de Set la manifestación de la promesa. Había renacido dentro de ella una fe viva. ¿Podría este hijo ser el portador del cumplimiento? ¿Es él la manifestación de nuestro anhelo? Reflexionaba con fervor mientras el ciclo del tiempo seguía su curso. Las tensiones de su experiencia forjaron un abismo entre el pecado y la redención, un espacio donde la humanidad se sumergía en sus opciones y decisiones.
En esa penumbra, Dios estaba preparando el camino en los corazones humanos, plantando la semilla de la esperanza en el tiempo debido. Mientras la historia continuaba, las promesas de Dios se tejían con cada vida naciente, vislumbrando cada vez más el cumplimiento del propósito divino. La pregunta ardiente permanecía: ¿cómo se desenvuelve el plan divino en medio del caos? La respuesta, oculta y sublime, continuaría desvelándose a medida que el tiempo y la fe persistiesen en su viaje. ¿Qué nuevos giros tomaría la historia de la humanidad cuando la noche se tornara en luz? Las estaciones pasaron, y la vida en los alrededores de la familia de Adán y Eva continuó su curso entre la lucha y la esperanza. Set había crecido en estatura y sabiduría, y su corazón anhelaba conocer más sobre el Dios que había prometido redención. La humanidad, sin embargo, aún enfrentaba los ecos del pasado. Las marcas de la maldición estaban a la vista, y el pecado se extendía como una sombra en el horizonte. Adán y Eva, cansados pero perseverantes, ensalzaban su adoración al Creador cada vez que Set llevaba a cabo las ofrendas. Las llamas del altar danzaban y emitían un intenso resplandor que se unía a las estrellas en el firmamento. Sin embargo, en la profundidad de la noche, cuando los sacrificios terminaban y las oraciones se susurraban con fervor, un viento frío soplaba, trayendo consigo la tristeza de lo que una vez fue. «¿Cuánto tiempo más, Señor?», suspiraba Eva, sus manos entrelazadas en oración. «Nosotros hemos tratado de seguir tus caminos, pero el eco del pasado persiste y amenaza con consumir nuestra esperanza». Su deseo de ver la luz de la redención que había sido prometida ardía en su pecho como una llama en la penumbra. Set, al darse cuenta de la angustia de su madre, comenzó a preguntarse: ¿qué significa todo esto? ¿De dónde viene nuestra tristeza? Con el alma inquieta, se acercó a Adán, buscando entendimiento en sus ojos experimentados. Adán tomó a su hijo de la mano, mirando hacia el horizonte. «Hijo, el camino hacia la redención es uno de pruebas y tribulaciones. Siempre ha existido un conflicto entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. Pero nuestra esperanza reside en las promesas de Dios», le confesó con un tono de determinación. Mientras tanto, desde la distancia, la sombra de Caín permanecía latente. Aunque su corazón se había endurecido como piedra, un destello de traición y desesperanza brillaba en su interior. Había partido a tierras lejanas, donde el eco de sus pecados lo seguía como un manto indeseado. La envidia y el odio habían puesto delirio en su mente, y la serpiente antigua había encontrado en él un aliado temeroso. Un día, mientras Set cultivaba la tierra, sintió una presencia familiar tras de él. Con el corazón palpitante, se dio la vuelta y se encontró con Caín. Un abrazo frágil parecía imposible entre ellos, dado el abismo de dolor que los separaba. «¿Por qué volviste?», cuestionó Set, con una mezcla de miedo y firmeza. La mirada de Caín se tornó sombría, repleta de enigma. «Vengo buscando lo que he perdido», replicó con voz temblorosa. A medida que las palabras eran intercambiadas, las tensiones comenzaban a surgir. Set, sintiendo el peso de su historia familiar, recordó las enseñanzas de su padre. «El perdón es el camino hacia la paz». «Caín, quizás Dios aún tenga un propósito para ti. Tú también puedes ser restaurado», dijo Set, con la esperanza y fe ardiendo en su corazón. Las noches siguientes se llenaron de momentos de oración y discusión. Una lucha interna se desataba mientras los ecos de la redención se hacían más fuertes, pero las palabras de Adán aún resonaban en la mente de Eva. «La simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente». Dios, en su infinita sabiduría, observaba desde lo alto. Cada corazón de su creación anhelaba los caminos de la redención, incluso en medio del caos y la confusión.
Las penumbras del pasado y el futuro se entrelazaban, tejido finamente por la mano del Creador. ¿Dónde se manifestará tu gloria, Señor?, murmuraban en sus corazones. Caín, en un intento de redención, se dio cuenta de que su destino no solo dependía de su relación con Set, sino de reconciliarse con el Dios que había traído esperanza a su familia. El tiempo seguía su curso, y los pasos de la redención parecían acercarse, pero un silencio inquietante envolvía su camino. La promesa de Dios, como un faro lejano, se mantenía, esperando un cumplimiento divino sin precedentes. Las preguntas flotaban en el aire. ¿Cómo se desplegaría el designio de Dios? ¿Sería a través de Caín, de Set o de otro que aún no había nacido? Así, la historia continuaba tejiéndose, y mientras las sombras se alargaban y el sol se ocultaba, un nuevo suspiro de esperanza comenzaba a vislumbrarse en el horizonte, aguardando su hora de revelación. ¿Qué significa todo esto en el gran plan de Dios? El tiempo desvelaría los designios eternos, y así el viaje hacia la verdad comenzaba a desplegarse. El tiempo avanzaba, y la intensidad de la lucha entre el bien y el mal se sentía más palpable en el ambiente. Set, anhelando respuestas sobre su familia y el legado que llevaría, se retiró una vez más a orar. En el silencio del campo, donde solo se oían los susurros del viento entre los árboles, se arrodilló y clamó al Señor, pidiendo dirección y claridad. Mientras su espíritu se elevaba en súplica, una visión comenzó a formarse ante sus ojos. Un árbol, robusto y frondoso, se presenta en medio de un valle iluminado por un resplandor celestial. En sus ramas colgaban frutos de vida, brillando con una luz sobrenatural. De repente la voz del Altísimo resonó en su corazón. Set, al igual que este árbol, tu linaje dará frutos. Pero primero, el camino será de sufrimiento y sacrificio. Conmovido por la revelación, Set entendió que cada sacrificio ofrecido no solo era un acto de adoración, sino una preparación para algo más grande. Se puso de pie con renovados fervor y determinación, decidido a hablar con Caín sobre la visión que acababa de recibir. Cuando se encontró con su hermano, notó la lucha interna que aún combatía en su corazón. Caín, comenzó Set, he tenido una visión del Señor. Él nos ha mostrado que el linaje de nuestra familia, a través de dolor y sacrificio, florecerá y traerá redención. Tú eres parte de este plan. Caín, con una expresión entre el escepticismo y la esperanza, replicó, ¿puede Dios realmente redimirme después de lo que he hecho? Mi vida ha sido un reflejo de orgullo y muerte. Jamás podré merecer su favor. Set, recordando las palabras de su padre, respondió con firmeza. Nada hay imposible para Dios. Mira hacia el futuro, Caín. Él puede usar aún tus errores para glorificarse. La discusión se intensificó, encendiendo viejas heridas y rencores, pero también destellos de esperanza. Entonces, algo dentro de Caín comenzó a cambiar. Una semilla de posibilidad se arraigaba en su corazón, desafiando la dureza que lo había dominado. Mientras tanto, Eva contemplaba a sus hijos desde la distancia. Su corazón, aunque aliviado por el encuentro entre Set y Caín, estaba lleno de preocupación. En lo profundo de su ser aún cargaba las cicatrices de la caída y las promesas no cumplidas. Al orar, propuso un sacrificio que ablandaría el corazón de su familia hacia la verdad divina. Señor, si conoces nuestro dolor y tristeza, también sabes que anhelamos la redención. Te pido que actúes sobre nuestros corazones y nos guíes hacia la reconciliación. Dios, oyendo sus súplicas, le dio paz, un entendimiento claro de que el tiempo de su redención se estaba aproximando. Las sombras del pasado estaban comenzando a fragmentarse, y cada encuentro entre Set y Caín, cada oración de Eva, se entrelazaban en el gran plan que él había trazado.
Un día, mientras Set y Caín se sentaban juntos bajo el mismo árbol que había sido la visión de Set, una luz brillante llenó el cielo. Un ángel del cielo descendió, trayendo un mensaje de esperanza. He venido a recordarles la promesa. De ustedes brotará un Salvador, quien aplastará la cabeza de la serpiente, una simiente de redención llega. Las palabras del ángel resonaron en lo más profundo de sus almas, y mientras la luz se desvanecía, ambos hermanos quedaron al borde de un nuevo entendimiento. ¿Por qué había tenido que suceder tanto sufrimiento? La respuesta seguía siendo un misterio, pero comenzaron a comprender que cada paso hacia la luz venía precedido de una lucha en la oscuridad. Con corazones llenos de expectativa, esperaron el cumplimiento de la promesa divina, conscientes de que el camino hacia la redención no sería fácil, pero asegurándose de que la victoria estaba asegurada en Dios. Juntos, se dispusieron a reconocer su propósito en el plan eterno del Creador, con la esperanza de que algún día la luz de la salvación brillaría para ellos y para toda la humanidad. Así, el relato en el corazón de la creación se profundizaba y los tejidos del destino se disponían como un tapiz de gracia y redención. La promesa del Dios eterno estaba cerca de manifestarse y el cumplimiento de su plan soberano comenzaba a vislumbrarse en las sombras. ¿Cómo se desfilará esto? ¿Cuáles serían las consecuencias de su decisión? El tiempo pronto lo revelaría, y el eco de su llamado resuena por todas las generaciones. Mientras el día se desvanecía y las estrellas comenzaban a brillar en el vasto firmamento, Set y Caín se encontraban sumidos en una profunda reflexión sobre la visión que habían recibido del ángel. La luz celestial aún resonaba en sus corazones, iluminando las oscuridades que habían albergado. Sin embargo, una tensión ineludible crecía en el alma de Caín, una batalla interna que lo instaba a aceptar la promesa mientras lo arrastraba a las sombras de su propia condena. ¿Podré yo ser parte de lo que está por venir?, preguntó Caín, la voz entrecortada. Mi historia está escrita en la sangre de mi hermano. ¿Cómo podría el Altísimo usarme? Set, con el corazón lleno de compasión, tomó la mano de su hermano. El Señor no mira como el hombre mira. Él ve el corazón y sabe que un corazón arrepentido puede ser restaurado. Las palabras de Set eran sinceras, pero en el fondo sentía que su hermano estaba al borde de un precipicio emocional y espiritual. Ambos hombres levantaron sus rostros al cielo estrellado, buscando respuestas en el silencio. Así, Set propuso a Caín: ore juntos y pidamos al Señor que nos guíe. Con manos entrelazadas, elevaron sus voces en oración, clamando por perdón, sanidad y redención. La voz de Set resonaba con fervor, llena de fe. Caín, al principio renuente, poco a poco dejó que las lágrimas fluyeran, un torrente de dolor y anhelo de liberación que había guardado en su interior. Al finalizar su súplica, un viento suave comenzó a soplar, trayendo consigo un susurro. Era como si la creación misma respondiera a su clamor. De repente, las sombras no parecían tan densas, y la luz empezó a brillar más intensamente. En ese preciso momento, una nube oscura pasó delante de la luna y un escalofrío recorrió el ambiente. Set y Caín se miraron, sintiendo un cambio en el aire. Una voz profunda que parecía resonar desde los cielos retumbó. El tiempo de la prueba se aproxima. Los ojos de Caín se abrieron con sorpresa y temor. ¿De qué hablas, Señor? La respuesta llegó en forma de una imagen vívida en sus mentes. Vieron un camino lleno de espinas y espinas, pero también vislumbraron un sendero glorioso decorado con las flores de la promesa. Ese camino sería el legado de su familia, lleno de desgarro y pérdida, pero también de esperanza y salvación.
Ustedes enfrentarán dificultades inimaginables, continuó la voz, pero cada batalla y cada sufrimiento son el precursor de mi gloria. Set, tu sacrificio será el camino hacia un nuevo altar. Caín, si te vuelves hacia mí con todo tu corazón, puedes ser el primero en romper la cadena de la maldición. Las palabras divinas cayeron como agua fresca sobre sus almas. Caín, presa de la angustia, comenzó a entender que su historia no debía terminar en el luto, sino que podría convertirse en un testimonio poderoso de la redención. Set sintió una profunda convicción al escuchar esto, mientras una calma sobrenatural llenaba el lugar. Debemos preparar nuestros corazones, hermano. El sufrimiento es inevitable, pero es en el quebranto donde encontramos nuestra fortaleza en Dios. Ambos hombres se miraron, el entendimiento se estaba formando entre ellos. Un pacto silencioso de seguir adelante juntos. Comenzaron a planear cómo podrían honrar al Señor y operar en obediencia a su nueva revelación. Sin embargo, mientras la noche avanzaba, un oscuro pensamiento cruzó la mente de Caín. ¿Y si no soy capaz de afrontar lo que viene? ¿Y si la oscuridad me atrapa de nuevo? Set lo miró con confianza. Si caemos, levantémonos de nuevo. La gloria de Dios está con nosotros, y será Él quien pelee nuestras batallas. Así, con corazones llenos de fe, pasaron la noche en oración y preparación, sabiendo que el amanecer traería nuevos retos, pero también oportunidades para la redención. La promesa de Dios se acercaba, y la revelación de su involuntaria colaboración en los planes del Altísimo estaba comenzando a ser desvelada. ¿Estarían listos para lo que estaba por venir? La incertidumbre permanecía suspendida en el aire, mientras el cielo dejaba caer sus estrellas, susurros del gran lienzo que Dios estaba tejiendo para la historia de la humanidad. Con el amanecer asomando en el horizonte, la luz dorada comenzaba a disipar las sombras de la noche anterior. Set y Caín, de pie frente al altar improvisado que habían preparado, sintieron la presencia de Dios a su alrededor como un manto de calor y esperanza. El canto de los pájaros se mezclaba con el murmullo del viento, como un eco de la alabanza que resonaría en sus corazones. «Hoy es el día que el Señor ha hecho», afirmó Set con renovada determinación. «Debemos levantarnos y reconocer su grandeza, incluso en medio del tributo por nuestras pruebas». Todos sus pensamientos eran ahora un llamado a la nobleza del espíritu, una invitación a confiar en el Creador. Caín, aunque plagado por el temor, decidió someter su angustia a la autoridad divina. «Si Él ha prometido redención, entonces yo también lo aceptaré», murmuró, sintiendo cómo cada palabra se convertía en una oración que brotaba del pozo más profundo de su alma. El sol surgía como un nuevo amanecer, simbolizando la renovación de la tierra que había sido atormentada. Esa mañana, mientras el alba iluminaba el paisaje, vieron hacia el sur un grupo de hombres acercándose. Al principio, Caín sintió el temor recorrerle la columna vertebral. Su historia con sus miedos pasados lo hizo reticente a interferir con el progreso de la mañana. Sin embargo, Set le apretó el brazo. «Juntos, hermano, esto es parte del plan». Los hombres venían con ofrendas, y cuando se acercaron, sus rostros reflejaban la mezcla de reverencia y desconfianza. Caín dio un paso adelante con una voz que se esforzaba por no traicionar su nerviosismo. «Hermanos, vengan a ofrecer a Jehová. Aceptemos su misericordia». Mientras el sacrificio era preparado, una sensación de tensión colgaba en el aire, como si el universo mismo contendiera el aliento. Las ofrendas fueron colocadas con cuidado sobre el altar. Set se inclinó, invocando el nombre del Señor, y Caín se unió a él, el sudor brillando en su frente mientras miraba con un fervor renovado a los rostros de sus compañeros.
Un momento de silencio intenso llenó el espacio. De repente, el fuego del cielo descendió, devorando la ofrenda. Caín sintió el ardor de una mezcla de respeto y temor en su ser. El rostro de Set se iluminó con la presencia del Señor, pero en la mirada de Caín brotó la duda. «¿Por qué esta visión trae temor en mi corazón?», murmuró. La respuesta al eco de su angustia llegó en un soplo de viento cálido. «Caín, tú también has sido llamado. No temas, pues incluso en tu debilidad mi poder se perfecciona». Estas palabras parecían danzar en su mente, instándolo a abrazar la fe que había estado tan eludida por el odio y la culpa. Los hombres comenzaron a vida a celebrar, pero un instante sombrío se deslizó entre ellos al observar la reacción de Caín. La envidia comenzó a brotar en su corazón debido a la aceptación que Set estaba recibiendo. En ese momento, un susurro cargado de resentimiento surgió del interior de su ser. «¿Acaso no soy yo el primero nacido? ¿Por qué la gloria está sobre mi hermano?», reflexionó. Caín luchó por su paz interna, retorciéndose entre su deseo de redención y la aterradora sombra de su historia. Un dilema espiritual nacía en su alma, y él yacía en la frontera de dos decisiones. En los cielos, una luz brilló aún más intensamente, mientras la voz del Altísimo resonaba de nuevo. «El elegido ha sido llamado, mas el orgullo acaricia la caída. Recuerda, Caín, que mi misericordia es más profunda que tu pecado». Con esta potenciadora revelación, el corazón de Caín comenzó a vibrar con una mezcla de esperanza y desafío. Así como la historia de Abel había sido recordada, su futuro también sería tejido en la narrativa soberana del Dios que ama, aún en medio del juicio. La luz del nuevo día se alzaba sobre ellos, y el destino de ambos hermanos pendía de un hilo, mientras se preparaban para el inevitable enfrentamiento de su fe. ¿Qué decisiones traerían consigo y cómo afectaría esto el rumbo de toda la humanidad? El vasto plan de Dios aún era un misterio, y en aquel escenario aún quedaba mucho por revelarse. El calor del día ya comenzaba a hacerse notar, mientras los hombres celebraban el acto de adoración hecho ante el altar. La música de sus voces, elevándose a Dios, llenaba el aire con un sentido de alegría que contrastaba agudamente con el tumulto interno de Caín. A medida que la euforia los rodeaba, una sombra se cernía en su corazón, como un oscuro presagio que no podía ignorar. Set, sintiendo la lucha de su hermano, se acercó a él con una mirada de sinceridad. «Caín, hermano mío, el Señor ha mirado con favor sobre nuestra ofrenda. No dejes que la duda consuma tu ser. Lo que Dios ha hecho hoy es un recordatorio de su amor y de los planes que tiene para nosotros». Su voz era firme pero llena de compasión, buscando calmar la tormenta interna que enfrentaba Caín. «No es lo que Dios ha hecho lo que me atormenta, Set», respondió Caín con un tono bajo. «Es lo que yo soy, la carga que llevo en mi corazón, la sombra de mi pecado». Las palabras le brotaron como un lamento, y sintió el peso de su historia aplastante frente a lo que parecía ser el aprecio divino de su hermano. En ese instante, los hombres continuaron celebrando y alzando sus manos, mientras el fuego del altar aún parpadeaba. Las llamas danzaban en un lenguaje de alegría que a su vez iluminaba el rostro de Set, quien se sintió renovado en fe. Pero cuando sus miradas se cruzaron de nuevo, Caín sintió que el fuego en su corazón no era de adoración, sino de un duelo que no podía vencer. De repente, una conexión se forjó entre los dos hermanos. Set recordó las palabras de su padre, Adán, sobre el sacrificio y el favor de Dios. En la entrega sincera hay vida. Su mente se turba con el recordatorio del reino de Dios, que no depende de la jerarquía humana, sino de la pureza del corazón. Tal vez debas acercarte al Señor con eso que te pesa, Caín, sugirió con delicadeza.
y la compasión en su voz resonó como una campana en el silencio de la lucha interna de su hermano. «¿Cómo puedo, si mi corazón es un campo infértil?», replicó Caín, mientras un torrente de emociones se agolpaba dentro de él. «La envidia me consume, y no sé si mi arrepentimiento sea suficiente». Así, mientras el viento soplaba, Caín luchaba con su dualidad. Aunque la misericordia de Dios sonaba como un eco distante, su naturaleza angustiante lo retenía. A esa altura, una nube de preocupación se formó sobre el grupo. El cielo se oscurecía con nubarrones y un frío inusitado comenzó a invadir el aire. Los hombres sintieron la tensión y sus miradas se dirigieron hacia Caín, sintiendo que el momento de luz podría ser opacado por la tormenta que surgía en su interior. El Altísimo, al ver el conflicto, envió otra resonante voz al alma de Caín. «No temas, si haces bien serás aceptado, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta y codicia tu corazón, domínalo». Era una advertencia sin par, un llamamiento a la victoria espiritual. Caín, reflexionando sobre esas palabras, sintió que el miedo y la angustia luchaban por dominarle. La presión se intensificaba mientras se acercaba a su hermano, sintiendo la lucha que él mismo enfrentaría. Decidió que su única esperanza estaba en la búsqueda de redención. «Tal vez aún haya una oportunidad para mí, Set. Tal vez el Dios de nuestras generaciones sepa cómo unir mi corazón quebrantado». Pero el desafío era grande. En su mente, una conversación comenzaba a formarse entre el deseo de arrepentimiento y el deseo de ser visto. La batalla dentro de él estaba por desatar un evento que podría cambiar el curso de su vida y de la humanidad. Solo el tiempo revelaría cómo se manifestaría ese conflicto. Mientras el sol trataba de atravesar la oscura amenaza de nubes, un murmullo en el aire parecía susurrar: «El camino hacia la redención y la sombra del juicio se cruzarán». En este giro de eventos, el plan del Señor se desplegará aún más. Despertado por la posibilidad de su destino, Caín sintió que la decisión que estaba a punto de tomar no solo impactaría su vida, sino que podría resonar a través de generaciones, atrayendo la mirada del cielo hacia la tierra. ¿Se inclinaría hacia la luz o permitiría a la oscuridad hacer su hogar dentro de él? El enorme plan del Creador comenzaba a revelarse ante sus ojos, aún en medio de su inestabilidad. El episodio de angustia y lucha interna se volvía inminente, mientras Caín enfrentaba a su propio corazón, atormentado por las sombras de su pasado. La tensión en el aire se profundizaba con cada latido del tiempo, como si el universo entero aguardara la decisión que estaba a punto de tomar. Set, decidido a no dejar que su hermano navegara solo por esta tormenta, estrechó su mano con firmeza. «Dejemos que Dios guíe nuestros corazones, hermano. En la entrega sincera hallaremos la fuerza que necesitamos». Mientras hablaba, no podía evitar recordar las palabras que su padre, Adán, les había transmitido sobre la importancia de buscar al Señor en medio de la adversidad. Si solo confiamos en su promesa, el sufrimiento será un camino hacia la gloria. Reafirmó Set, sus ojos fijos en aquellos de Caín, buscando avivar una chispa de esperanza en él. En el altar, el fuego aún ardía, reflejando el deseo de redención que se agitaba en el corazón de ambos. Así, en un momento de vulnerabilidad, Caín exhaló un suspiro profundo que parecía abarcar sus anhelos más profundos y los miedos que lo había atormentado. «Lo intentaré, Set. Intentaré dejar que Dios entre en mi vida nuevamente», pronunció, mientras una transformación comenzaba a brotar dentro de su ser. De repente, un trueno retumbó en el horizonte, provocando que las aves se dispersaran ruidosamente. Los hombres, asombrados por la repentina amenaza climática, levantaron los ojos al cielo en busca de respuestas. Caín, temiendo que su lucha personal pudiera desatar algo más grande, elevó su voz al cielo e imploró: «Señor,
si me escuchas, ayúdame. No sé cómo controlarlo, no sé cómo encaminarme hacia ti, pero anhelo ser libre de mi pasado. En el profundo silencio que siguió a su clamor, las nubes comenzaron a disiparse poco a poco y una luz pura se filtró a través de ellas, envolviendo el entorno en un resplandor casi sobrenatural. Como un reflejo de la esperada intervención divina, una paz serena comenzó a llenar el corazón de Caín. Algo en su interior murmuraba que la redención podía estar más cerca de lo que jamás había imaginado. Justo en ese instante, el Altísimo tomó la palabra, no con rencor ni juicio, sino con amor infinito. Caín, mi hija y mi hijo, he escuchado tu súplica. Mis caminos son más altos que los vuestros, y en vuestra debilidad hallaré la fortaleza para llevar a cabo mi plan de redención. A través de ti, otros verán el poder de mi perdón. Las palabras resonaron en su alma como un canto melodioso, iluminando el abismo de dolor donde había residido su desesperanza. Caín sintió que las cadenas que lo mantenían cautivo comenzaban a romperse. Entonces, te prometo buscarte, Señor. Quiero ser un instrumento de tu paz, expresó, sus lágrimas cayendo al suelo como testigos de una profunda transformación interna. El ambiente, aliviado por el cambio en el corazón de Caín, volvió a llenarse de una atmósfera de celebración mientras los hombres reanudaban sus alabanzas. Set, sintiendo el ardor de un nuevo propósito, vio que su hermano comenzaba a restaurarse. Un susurro de esperanza se deslizaba sobre sus corazones, una nueva historia destinada a reclamar el legado de su familia. Pero el eco de la promesa hecha por Dios también advertía que el camino hacia la redención estaba plagado de pruebas y tribulaciones. El cielo parecía resonar con una advertencia. La paz llega con responsabilidad, retumbó una vez más la voz del Altísimo. Debes cuidarte del camino que elijas, pues el enemigo busca devorarte. Ten cuidado, Caín, pues el pecado aún acecha. La dualidad del momento contrastaba con el júbilo de la comunidad y el peso de la advertencia divina. Caín, ahora consciente de la responsabilidad que llevaba, se dio cuenta de que el viaje hacia la redención no sería un mero destino, sino una travesía de constante vigilancia y fe. Así, mientras el día se desvanecía, los hombres cantaban en armonía y el altar resplandecía con la luz de la aceptación. Set se sentía aliviado, al tiempo que la certeza de sus propias decisiones se afirmaba. Todo lo que habían atravesado, la tristeza, el arrepentimiento, la búsqueda, cada experiencia se entrelazaba en el relato divino que estaba tomando forma. En medio de todo, la inquietante pregunta aún flotaba en el aire. ¿Cómo se desplegaría el plan soberano de Dios a través de ellos? Cada hermano se mantenía firme, cargando en su pecho la promesa de ser instrumentos en el Willow de Dios, anhelando la salvación no solo para sí mismos, sino para toda su descendencia. Así, el destino de la humanidad continuaba trazándose en la trama del amor divino, aguardando la revelación de lo que todavía estaba por venir. Con corazones avivados por la esperanza y determinación, el viaje apenas comenzaba. Pero una certeza perduraba en la atmósfera. La luz de la redención pronto brillaría, y todo lo que habían experimentado hasta ahora servía para preparar el camino glorioso hacia la manifestación de Dios en la historia. ¿Cómo cambiaría su futuro con la luz de la salvación finalmente resplandeciendo sobre ellos? Solo el tiempo y la fe lo revelarían.